Preparados para la segunda parte de Diálogo, este espacio de información y de opinión de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Les recuerdo cómo usted nos puede sintonizar. La radio en todo el país, en las 24 provincias, en las 4 regiones de la patria. La televisión legislativa señal abierta, pero ya vamos a hablar sobre las frecuencias. Antes, también les debo recordar que estamos en todo el mundo a través de nuestra página web www.asambleanacional.gov.es o en vivo.asambleanacional.gov.es. Y ahora sí, la televisión legislativa con señal abierta en las ciudades de Quito, canal 42, Guayaquil, canal 22 y Cuenca, canal 27. Lo habíamos anunciado para la segunda parte, la presentación de la asambleísta nacional por Alianza País, Alexandra Ocles, quien además fue vicepresidenta del 23º Foro Parlamentario Asia-Pacífico que tuvo a Quito, Ecuador, como su sede. Hola Alexandra, qué gusto, muy buenas tardes, Gracias. Bienvenida. ¿Cansaditos? ¿Están recuperándose? Un poquito, sí. ¿No? Sí, Pudimos apreciar el trabajo intenso, especialmente cuando a usted la vimos presidiendo la tercera sesión plenaria en la que se abordó el tema relacionado con la situación internacional en materia económica. De lo escuchado, de lo que se planteó, asambleísta, cómo luchar contra la pobreza y el desempleo. Gracias, Nancy. Un saludo a todos los amigos y amigas que nos ven a través de la televisión legislativa y nos escuchan a través de la radio. Creo que sin duda el 23º foro fue importante en tanto y en cuanto nos permite a los parlamentos poder ubicar también la realidad de nuestro trabajo, ¿no es cierto? Cuando hay ciertas similitudes en tanto a condiciones de vida de los pobladores, de los habitantes en los distintos países, creo que eso nos permite también ver claramente cómo desde la actividad parlamentaria, desde la legislación podemos generar y cambiar esas condiciones de vida. Y sí, efectivamente en la sesión que tuvo que ver con el tema económico, la mayoría de pronunciamientos de los países estuvo en torno a generar condiciones en términos de equidad, sin discriminación, para que los sectores más vulnerables puedan acceder a procesos mucho más incluyentes, sobre todo en la línea económica, es decir, cómo pensar y generar condiciones y estímulos para que los pequeños productores, en este caso, puedan tener una mayor facilidad de acceso al crédito, se pueda además conectar ese trabajo con lo que significa los objetivos del milenio, que han sido tan trabajados, tan impulsados, y que en este año efectivamente deberíamos hacer un balance real de lo que han significado los objetivos del milenio. Entonces, creo que eso ha sido importante. Algunos hablaban de la necesidad de generar también condiciones para que haya una mayor aproximación a tratados de libre comercio entre los países en condiciones justas. Se decía, bueno, eso es un tema que digo desde la soberanía de cada uno de los países hay que discutirlo y cada uno tiene ahí su particularidad. Sin embargo, creo que son temas fundamentales que un poco se fueron planteando en la discusión y en la intervención de los distintos delegados. Y vamos a ir compartiendo con nuestros amigos oyentes y televidentes partes de las intervenciones que se tuvo en esa plenaria precisamente. Recuerdo, por ejemplo, Alexandra, y lo he anotado para no equivocarme, que de parte de la delegación o del delegado de Canadá se dijo que el comercio democrático es así de democrático cuando es libre. Y los conceptos dependen del cristal a través del cual se mire, ¿no? Claro que es decir, un comercio libre, o sea, se vende todo, se compra todo. ¿Cómo se presentó? ¿Qué argumentos se expusieron? Yo creo que la riqueza del debate, Nancita, fue efectivamente cuando uno mira, depende del cristal, de donde uno lo mire, como dice usted. Varios de nuestros compañeros asambleístas decían y hablaban de algunas delegaciones diciendo son absolutamente neoliberales, es impresionante los conceptos que tienen, y claro, eso da cuenta de la discusión y de la profundización que hemos hecho en el Ecuador en torno a asumir un concepto sobre la economía y cómo la economía está al servicio del ser humano, no en viceversa. Creo que eso para nosotros es fundamental y claro, cuando uno escucha esta
este llamado a establecer como los tratados de libre comercio o el comercio libre en condiciones democráticas. Digo, uno piensa desde dónde se está planteando eso, cuando son los países desarrollados los que históricamente nos han puesto las condiciones en desventaja, ¿no es cierto?, para los países más pequeños para generar estos tratados. Entonces, creo que ahí hay un aspecto fundamental que uno valora de nuestro país, y es que desde la autonomía, desde la soberanía, ha planteado un posicionamiento distinto. Qué bueno que podamos establecer relaciones comerciales con todos los países, pero que esas relaciones comerciales, en vez de favorecer el desarrollo, no vayan en desmedro de los seres humanos. Y creo que esa es una premisa fundamental para nosotros, y en esa medida, claro, uno escucha cada una de las intervenciones. Creo que hay aspectos vitales y fundamentales que se plantearon en torno al tema económico y al desarrollo económico de los países y de la región, pero claro, uno se lo piensa dos veces porque tiene que asumir de alguna manera una postura política frente a eso, y creo que Ecuador en eso ha sido absolutamente categórico en ratificar que la primacía la tiene el ser humano y no el capital, precisamente. Para quienes están siguiendo este programa a través de la televisión, les estamos también compartiendo algunas escenas de lo que fue el trabajo que se cumplió en el Pleno de la Asamblea con motivo de este 23º Foro Parlamentario Asia-Pacífico que tuvo a Ecuador como su sede. Y qué mejor, el Palacio Legislativo, la sede de la Asamblea Nacional de nuestro país. También recordábamos, Alexandra, la participación de la delegación china, y desde allí se planteó la necesidad de crear una zona de libre comercio para Asia-Pacífico. Y decía, se tiene que marcar inclusive una hoja de ruta, porque no es tan solo de decir, ya, una zona de libre comercio, todos nos abrimos, nos entregamos. No, tiene que ser con orden, tiene que ser con una hoja de ruta. ¿Cuál podría marcar, o las aristas que podrían marcar esta hoja de ruta? Yo creo que vuelve a ser las condiciones económicas de los distintos países, es decir, en algunos casos... la idiosincrasia de cada así es, país. Creo que en algunos casos hay condiciones similares, sobre todo en términos de varios de los países asiáticos, hay unas ciertas condiciones de similitud. En el caso de varios de los países de América Latina, digo, está Chile, está México, está Ecuador. Hay otras condiciones, hay otras miradas, sobre todo entre Chile y México frente a Ecuador, ¿no es cierto? Nosotros impulsamos un proceso socialista, ¿no? Un proceso desde la equidad, un proceso que fortalece nuevamente al ser humano y no al mercado, precisamente. Y Chile, de alguna manera, con la administración de nuestra compañera Michelle Bachelet, intenta dar como ese giro, aunque todavía tiene en su estructura una mirada. Hay una herencia. Claro, hay una herencia ahí neoliberal, sí, que es bien compleja de zafarse de esa herencia. Y México ni se diga. México, además liderado por el presidente, tiene ahí una clara mirada desde la derecha, desde el neoliberalismo. Sabemos las condiciones de México. Si bien es un país fuerte y potente económicamente, eso ha sido en desmedro de las condiciones de vida de sus habitantes, ha sido también en desmedro de la democracia, de la gobernabilidad de alguna manera. Y entonces me parece que sí es importante mirar las condiciones de las economías y el tipo de sociedad de esos países para ir marcando la hoja de ruta, que creo que es fundamental, pero hay que establecer las condiciones claras a través de las cuales se hace eso. Pero este es un punto muy importante para tomarlo muy en cuenta. Vamos a hacer una breve pausa. Todavía nos queda material para conversar con Alexandra Ocles, porque desde Australia, por ejemplo, se planteaba la cooperación abierta. Desde Rusia se planteaba la posibilidad de seguir creando organizaciones como los BRICS. Y claro, México decía, vamos a un comercio más liberado. Todo esto va a ser parte de lo que va a continuar aquí en Diálogo, luego de estos mensajes que les hemos preparado para ustedes y que lo transmitimos por la radio y la televisión legislativa. Ya volvemos.